Stanley Meyer proponía el uso de un simple adaptador para abandonar los hidrocarburos por completo. A través de un proceso de electrólisis, las moléculas del agua se separarían, liberando al hidrógeno para ser usado como combustible. Solo había un pequeño problema con su creación. Violaría las leyes de la termodinámica. Algo que no le impidió desarrollar su invento e incluso hacer demostraciones en público. Un coche que se alimenta de agua y que no consume combustibles, pues yo creo que afectaba a intereses brutales y paradigmas energéticos con repercusiones que a lo mejor hubiera cambiado todo este escenario energético que hoy día estamos padeciendo y que estamos contaminando. Stanley Meyer cenaba en un restaurante de Grove City cuando se encontraba a la espera de una reunión con inversionistas belgas. Tal vez se no supo comprender de alguna manera que hasta su sentencia de muerte podría significar este choque de sistemas que él propuso. Fue un error tal vez político. De acuerdo a la versión dada por testigos, a mitad de la cena, Meyer se sintió sofocado. Pegó un brinco de su asiento y huyó al exterior del restaurante, gritando que le habían envenenado. Los clientes y empleados del lugar le encontraron muerto en el estacionamiento. Nunca llegó al auto, ni tampoco llegó a cumplir su sueño. De ser ciertas las afirmaciones de Meyer, el mundo no tendría que enfrentar la perspectiva de un apocalipsis energético por escasez de recursos. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo, una fuente prácticamente inagotable de energía. El hidrógeno puede que sea una fuente inagotable porque el hidrógeno se toma del agua. El hidrógeno se presenta como un portador de energía, capaz de ser transportada, ser utilizada en el momento necesario y ser almacenada el tiempo que haga falta. El hidrógeno es un combustible limpio. Es el combustible más limpio porque no va a generar dióxido de carbono. Y su combustión, una vez que genera la energía, se va a convertir el hidrógeno en agua. ¿Somos conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor? Se han desacreditado tecnologías más avanzadas que las que tenemos a disposición. De ser así, ¿quién ha financiado los estudios científicos que las desautorizan? Nosotros hemos estudiado de dónde vienen esos estudios, quién está pagando que los científicos saquen esos estudios. Y eso sale de una industria que quizás ve a la industria de renovables como un reto. ¿De qué nos han privado? ¿Por qué nuestros gobiernos no han hecho nada al respecto? Es muy fácil sentarte y tener todo el tiempo muchísimo dinero, recibir todos los días muchísimo dinero de petróleos mexicanos como parte de tu presupuesto y lo demás pues te importa muy poco. Y ahí es donde estamos enredados en América Latina y es que claramente hay grupos que están en el poder que prefieren la ganancia rápida sin tomar en consideración debida los costos ambientales y sociales que muchos de esos proyectos pueden tener. ¿Qué pasaría si los investigadores recibieran grandes sumas de dinero para desarrollar sus inventos? Si hay ganancias, las cosas se hacen sin problema. La candidatura brasileña a la Copa del Mundo logró que en Brasilia se construyera el primer estadio de fútbol totalmente autónomo en términos energéticos y con cero emisiones. Este proyecto tiene una característica única. Yo creo que en la actualidad tal vez sea el estadio más importante que se haya construido.
Nuestra preocupación fue desarrollar una arquitectura que redujese todos los costos de mantenimiento. Todo esto a lo largo del tiempo. El estadio se abastece de energía solar. Además, una membrana en el techo se encarga de retener la contaminación que produce el lugar. Sus zonas verdes se abastecerán de agua recolectada de lluvia. Y todos sus espacios estarán habilitados de manera que entre gran cantidad de luz natural. Es por esa razón que seguramente este proyecto es hoy, sin lugar a duda, el más moderno, el más tecnológicamente hablando, más completo. Tal vez en las próximas Copas del Mundo u Olimpiadas esto pueda ser incorporado en los nuevos estadios. Según allegados de Paul Pantón, cuando él creó su procesador multicarburantes, GIT, se vio rápidamente abrumado por una serie de maniobras legales para acabar con sus avances. Su padre fue el primero en advertirle del riesgo que corría. Pantón llegó a casa de su familiar con un auto cuyo motor había sido modificado por él. Frunció el ceño, se dio vuelta, me miró y me dijo, ¿está funcionando con agua? Le dije que sí. Y me dijo, dame las llaves de mi casa, del portón y del garaje, fuera de mi propiedad, no te conozco. Le dije, ¿qué? Y me dijo, te matarán. Y cualquiera que sepa cómo hacerlo funcionar con agua será hombre muerto también. ¿Cuánto faltaba para que Pantón entendiera el consejo de su padre? No te matan al principio. Eso sería muy fácil. Primero hacer de tu vida un infierno. Poco después de dar a conocer su GIT, un diario local publicaba la noticia de su invento. De acuerdo al relato de Pantón, un año más tarde recibía la llamada de un representante de una empresa petrolera del extranjero que le exigía la venta de los derechos de su sistema. El rechazo de Pantón transformaría su vida en un infierno. Llamé al mismo periódico del reportero de televisión del canal de noticias y le dije que tenía una historia aún mejor que la anterior. Tengo a un exgobernador y a otras personas grabadas en llamadas telefónicas amenazando mi vida. Van a matarme si intento realizar mis sueños. Me respondieron, señor Pantone, no conozco a nadie que quisiera cubrir esa historia. Si lo hacemos, no tendremos trabajo nunca más. Dinero de su cuenta desapareció misteriosamente. Durante los siguientes años, varias propiedades de su negocio inmobiliario fueron vandalizadas. Paul Pantón cuenta que posteriormente recibiría una nueva llamada aterradora. Con el apoyo de su hijo, debió hacer frente a muchas de las amenazas y trabas legales que se pusieron en su camino. Pero todavía no sabía que lo peor estaba por llegar. La historia dice que sus socios se embarraron y embarraron la empresa en desarrollos, digamos, no muy santos. Sería el estado de Utah el lugar ideal para iniciar un proceso legal contra Pantón y así llevarlo a la miseria. Inmediatamente le sacaron sus derechos civiles. Tesla, Pantón, Diesel, Maloff, Meyer. ¿Valió la pena el esfuerzo de estos hombres por enfrentar las adversidades o los enemigos que se opusieron a los inventos revolucionarios lograron el hombre? Sin embargo, tecnologías que mejoran su uso muchas veces son menospreciadas por quienes controlan la industria. Vivimos en un engaño monumental. Tras crear un revolucionario motor ecológico, Paul Pantón conocería en carne propia el peligro de amenazar al poder detrás de la energía.